Conductismo. Los antecedentes históricos del conductismo. Este surgió de la desesperación de los psicólogos americanos debido a que estaban llevando el método experimental con animales, pero encontraban incongruencia entre la teoría y la práctica, cuando se trataba de temas de la conciencia, ya que no tenían argumentos sólidos. Fue entonces cuando John B. Watson, también llamado el padre del conductismo, proclamó que la conducta era observable como el objeto de estudio de la psicología, más específicamente las conexiones entre los estímulos y respuestas que dan lugar al comportamiento. John B. Watson. En 1913, John B. Watson publicó un artículo llamado Psychology as the Behaviorist Views It, que tuvo gran influencia en la comunidad psicológica de comienzos del siglo XX. Dicho artículo buscaba ser el fundamento de una psicología basada en las ciencias naturales, la experimentación y el estudio objetivo del comportamiento. Suponía una mirada hacia el interior, donde el observador se identificaba con el objeto observado. Se comenzaron a realizar pruebas de laboratorio y se creía que sí se puede saber cómo reaccionará una persona u otro animal a un estímulo. Se podrá conocer lo más importante de su mente. El conductismo no se limitó a negar retóricamente todo lo que contradecía sus intereses. Eliminó todas las cualidades humanas para que su ciencia pudiera transitar libremente. Evolución del conductismo. Las grandes fases del conductismo. El nacimiento y difusión del conductismo se dio en los años 1910 y 1930. Este fue representado por Watson, como ya hemos visto, caracterizado por el objetivismo antimentalista, también conocido como conductismo clásico, contestatario, dogmático y pragmático. La era de las teorías la conoceremos entre 1930 y 1950. Entre estos años se admitió y depuró el nuevo enfoque. Se elaboraron los grandes sistemas: Hall, Tolman, Guthrie, Skinner, caracterizados por el objetivismo positivista. Se le denominó el neoconductismo sistemático. Y la fase de crisis se dio entre 1950 y 1960. Se divide en dos crisis. La primera crisis está representada por una crítica interna, la cual resultó defectuosa por no cumplir las reglas objetivas en que pretendían basarse. La principal obra colectiva fue Modern Learning Theory. La segunda crisis es en gran parte opuesta a la primera. Mostró la insuficiencia del conductismo a sus propias reglas, incluidas las confesiones de mea culpa de los grandes conductistas. Esta fue la época del declive y caída del conductismo. Conductismo y cultura. El enfoque cultural procede de la teoría antropológica clásica que concibe a la cultura como una totalidad integrada compuesta de la sociedad, religión, arte, lenguaje, tecnología y otros. El enfoque del conductismo desde la perspectiva cultural se refiere a la versión social, psicológica, que a la conducta colectiva o individual se ocupa principalmente en cómo el individuo participa en la vida social, cómo
la persona se reconcilia con la necesidad de vivir con otros, cómo su conducta esté controlada e influida por otros y cómo todo esto repercute con la estructura de su personalidad y sus actitudes, preocupaciones, orientaciones y ajustes personales. El conductismo de Watson influyó en un contexto histórico, social y cultural en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. La nueva psicología, con unos nuevos énfasis en la predicción y control del comportamiento en una sociedad cada vez más urbana, requería de nuevos métodos para mantener así el orden y control social aplicándose en diversos campos: ciencia, tecnología y educación, para con ello lograr una transición de una sociedad individualista a una sociedad más humana y global. La psicología se convierte a una nueva disciplina, con herramientas de evaluación, medición y test psicológicos, que posteriormente dieron inicio en la formación de la cultura de este siglo. Sin duda alguna, la modernidad, la valoración de la ciencia natural, el desarrollo de la psicología a nivel internacional y en el mundo académico hicieron que el conductismo influyera de manera importante en distintas sociedades a la estadounidense. Posiblemente las afirmaciones de Watson y su mecanicismo fueron bien recibidos en todas partes. En cambio, tuvieron mucho más influencia las ideas de Skinner y su análisis experimental del comportamiento, al tener más aceptación por otras culturas, la teoría del reforzamiento. Como conclusión, el conductismo ha influido en la cultura a nivel mundial, ya que muchas de sus ideas están inmersas hoy en día en diferentes ámbitos de la vida cotidiana del individuo, como educación, psicología, social, incluso generando polémica, ya que desde una perspectiva de aprendizaje no tendría por qué influir las diferencias individuales y la cultura desde la perspectiva de Watson y Skinner. El legado de Watson. Quien es el fundador, como hemos visto, del conductismo, con su artículo que contribuyó a que el conductismo se convirtiera en la corriente dominante de la psicología durante más de 30 años. El título de su legado es La psicología como la ve el conductista. Las ideas centrales de la propuesta conductista de Watson son las siguientes. La psicología es una ciencia natural. El siglo XIX ha sido llamado por algunos historiadores como el siglo de los intentos de naturalización de la mente. El objeto de la psicología es la predicción y control de la conducta. Los procesos mentales pueden ser entendidos en términos de las actividades de los individuos en su interacción con el ambiente. La introspección no es un método adecuado para la psicología. El estudio de la memoria, la percepción, el aprendizaje, las emociones y el pensamiento pueden realizarse observando la conducta sin necesidad de acudir al dato introspectivo. Hay una continuidad entre la conducta animal y humana. Los procesos mentales como el aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la solución de problemas han evolucionado. La propuesta conductista tuvo un notable impacto en la psicología del siglo XX. Sus legados más importantes son: lo psicológico no es propio solo del ser humano. En el estudio de lo psíquico, lo fundamental es la conducta. Se estudia con métodos observacionales y experimentales. El comportamiento de los organismos está relacionado con factores biológicos y ambientales. Skinner. Burrus Frederick Skinner,
Nació en 1904 y murió en 1990. Los supuestos básicos del conductismo que presenta él es que está centrado en fenómenos observables y no en acontecimientos mentales no observables. Se deriva de aquí que los principios del aprendizaje deberían aplicarse por igual a conductas distintas y a diferentes especies animales. A diferencia de Thorndike, habló de la fuerza de las respuestas y no de la fuerza de las conexiones. Condicionamiento clásico. Se produce cuando se presentan dos estímulos al mismo tiempo o casi a la vez. Un organismo muestra una respuesta condicionada después de 5 o 6 presentaciones y en ocasiones tras un único emparejamiento. Ocurren respuestas involuntarias sobre las cuales el organismo no tiene control. Conceptos básicos del condicionamiento clásico. Extinción. Si se presenta repetidamente el estímulo condicionado en ausencia de él, la respuesta condicionada se hace más débil. Recuperación espontánea. Reaparición de una respuesta condicionada cuando hay un periodo de descanso después de que se produce la extinción. Generalización del estímulo. Respuesta a un estímulo parecida de la de un estímulo condicionado. Entre más se parezcan los dos estímulos, es más probable que aparezca la generalización. Discriminación de estímulo. Proceso por el cual un organismo aprende a diferenciar entre estímulos, restringiendo la respuesta a uno en particular. Condicionamiento operante. El condicionamiento es seguido de una consecuencia y la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro, basado en las recompensas. Cada quien busca una recompensa diferente. Los estímulos que preceden a las respuestas también pueden influir. Conozcamos los conceptos básicos del condicionamiento operante. Nivel operante básico. Línea base. Frecuencia de una conducta operante en ausencia de reforzamiento. Conducta terminal. Forma o frecuencia de la respuesta deseada al finalizar el programa de reforzamiento que se ha planificado. Extinción. Cuando una respuesta ya no va seguida de un reforzador, una respuesta no reforzada disminuye y puede volver a su frecuencia base. Conducta supersticiosa. Forma no conductista de describir el aprendizaje de una conducta. El organismo piensa que la respuesta y el refuerzo están relacionados cuando en realidad no lo están. Condicionamiento operante. Moldear o aproximaciones sucesivas. Forma de enseñar una conducta cuando el nivel operativo básico es muy bajo o cuando la conducta terminal deseada es diferente de cualquier respuesta del organismo. Proceso de reforzamiento en el que se refuerzan sucesivamente aproximaciones cada vez más parecidas a la conducta terminal, hasta que esta la que aparece. Encadenamiento. Técnica que se utiliza para el aprendizaje de conductas largas y complejas. Aprendizaje de proceso paso a paso. Reforzadores. Los reforzadores primarios satisfacen necesidades o deseos de carácter biológico o innato. Aportan una sensación de bienestar. Reforzadores secundarios. Estímulo previamente neutro que ha llegado a ser reforzante mediante su asociación repetida con otro reforzador. Es aprendido. Reforzadores negativos. Incrementa una respuesta mediante la retirada de un estímulo aversivo o desagradable. Promueve una conducta de escape. Castigo.
disminuye las respuestas. Adopta dos formas. El castigo 1 supone la presentación de un estímulo aversivo. El castigo 2 es la eliminación de un estímulo generalmente de tipo agradable. Conozcamos las disputas dentro del conductismo. Molarismo o molecularismo, ambientalismo, factores mediadores, investigación ideográfica. Molarismo. Algunos, como Skinner, lo consideran como la explicación de la conducta en términos de contingencias de amplio espectro y usando medidas de la conducta en el tiempo. Otros lo consideran como el análisis de organizaciones conductuales con otros conceptos distintos a los de estímulo y respuesta. Molecularismo. Para algunos, es intentar explicar la conducta por medio de factores fisiológicos. Para otros, es el uso de medidas atómicas del comportamiento, respuestas y del ambiente, estímulos. Ambientalismo. Algunos, como Skinner y Herrnstein, consideran que las variables ambientales por sí solas pueden explicar la conducta. Otros, como Hall y Tolman, señalan que también debe tomarse en cuenta factores cognitivos para explicar la conducta. Factores mediadores. Los factores mediadores son rechazados por el conductismo radical de Skinner, planteando que no añaden nada a la explicación de la conducta. Los conductistas mediacionales sí toman en cuenta otros factores, como los fisiológicos, para explicar la conducta. Investigación ideográfica. La mayoría de los conductistas utilizan la metodología tradicional de la psicología experimental por medio de análisis estadísticos y grupos de prueba. Otros utilizan un análisis de corte skinneriano con pocos sujetos de prueba y enfatizando el control experimental, enfoque ideográfico e inductivo. Aplicaciones prácticas del conductismo. En la actualidad, conocemos, por ejemplo, la terapia conductual tiene diversas aplicaciones que han demostrado resultados exitosos. Algunos ejemplos de sus áreas prácticas son: el conductualismo en personas de la tercera edad ha resultado una terapia exitosa, ya que estos pueden presentar deterioro cognitivo, lo que hace difícil comprender y recordar terapias cognitivas. Sin embargo, reaccionan de manera favorable a los paradigmas de condicionamiento clásico y operante. En la educación. En el área de la educación, el conductismo condiciona a los alumnos para modificar o suprimir conductas no deseadas a través del estímulo-respuesta. Entre los reforzadores que reciben los alumnos encontramos las estrellas por portarse bien o una buena calificación, y en el caso de los castigos, una nota baja, algún reporte o alguna. Niños con déficit de atención. La finalidad del conductismo en el tratamiento de niños con déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es ayudarlos con el manejo de la hiperactividad, impulsividad y la falta de atención a través del desarrollo de habilidades que utilizan para controlar su sintomatología. Estas habilidades consisten en estrategias para mantener un orden y concentración, así como las de control que los ayudan a disminuir comportamientos problemáticos en la escuela y en el hogar. Terapia de pareja o familiar. El objetivo del conductismo en este tipo de terapia busca generar cambios en la conducta comportamental de los miembros de la relación disfuncional, para lograr una relación más armónica, suprimiendo conductas personales que pueden afectar a los otros miembros. Este tipo de abordaje se da mediante dinámicas de imitación y ejemplos de conductas. Las fobias, los trastornos de pánico y el trastorno obsesivo-compulsivo
Este tipo de trastornos son ejemplos de problemas que responden bien a los tratamientos conductuales, ya que el conductismo ofrece una terapia breve que afecta la vida diaria de las personas, ayudándolos por medio del desarrollo de nuevas pautas de acción para poder afrontar y superar estas situaciones. Personas con discapacidad. La terapia conductual utiliza técnicas psicológicas para mejorar las habilidades físicas, mentales y de comunicación. En estos casos se trabaja con el apoyo conductual positivo, ya que en muchos casos las personas con discapacidad llegan a presentar conductas problemáticas debido a que no han adquirido o perdieron la habilidad necesaria para ofrecer respuestas socialmente aceptables.